Imaginemos un momento de la historia humana en el que solo había unas pocas personas en la tierra: Adán, Eva y sus hijos. En ese mundo, donde cada vida era preciosa y única, se produce el primer asesinato. Caín, el hijo mayor de la primera familia, mata a su hermano Abel en un ataque de celos. Dios expulsa al asesino de su presencia y Caín se marcha a la tierra de Nod, que significa errante, para vivir en el exilio. Pero entonces aparece un detalle desconcertante en la narrativa bíblica que ha desconcertado a teólogos y eruditos bíblicos durante milenios. En Génesis 4:17 leemos: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc». Estas sencillas palabras ocultan uno de los grandes misterios de la historia bíblica temprana. ¿Quién era esta mujer y de dónde provenía? Si Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos creados por Dios, si sus hijos Caín y Abel fueron los primeros seres humanos nacidos en la tierra, ¿de dónde provenía la esposa de Caín? El texto bíblico no la nombra, no describe su origen, no explica cómo llegó a la tierra de Nod. Aparece en la narrativa aparentemente de la nada, pero su presencia es de gran importancia para la continuidad de la raza humana. Este misterio se vuelve aún más intrigante cuando lo consideramos en el contexto de los propios temores de Caín. Cuando Dios declaró su castigo por matar a su hermano, Caín clamó: «Mi castigo es grande de lo que puedo soportar. He aquí, ahora me expulsarás de la faz de la tierra y estaré oculto de tu presencia. Seré errante y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». Pero ¿a quién temía Caín? Si solo sus padres y él mismo vivieran en la tierra después de la muerte de Abel, ¿quién podría representar una amenaza para él? La respuesta de Dios profundiza el misterio. En lugar de desestimar los temores de Caín como irracionales, Dios los tomó en serio y le puso una marca a Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Esta acción divina indica claramente que había otros que podían encontrar a Caín y representar un peligro para él. Además, aprendemos que Caín no solo encontró esposa, sino que también se convirtió en constructor de ciudades. Fundó una ciudad y la bautizó en honor a su hijo Enoc. Construir una ciudad presupone la existencia de suficiente gente para poblarla. ¿Acaso la familia de Adán y Eva alcanzó tal tamaño que sus descendientes pudieron fundar asentamientos? ¿O existieron otras fuentes de población humana que la Biblia no menciona? Estas preguntas no son meros ejercicios académicos ni intentos de encontrar contradicciones en las Escrituras. Abordan cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la humanidad, el papel de la mujer en el plan divino de la historia y cómo entendemos los primeros capítulos del Génesis. Quizás la respuesta al enigma de la esposa de Caín no resida en encontrar nuevas fuentes de personas, sino en analizar con más detalle lo que la Biblia realmente dice sobre la familia de Adán y Eva. La clave de este misterio podría residir en aquellas que permanecen anónimas en la narrativa bíblica. Las hijas de Adán y Eva, mujeres cuyos nombres han sido olvidados por la historia, pero cuyas vidas fueron parte integral de la historia de la humanidad. Estas hijas olvidadas podrían ser el eslabón perdido que explica no solo los orígenes de la esposa de Caín, sino que también revela un panorama más amplio de cómo la humanidad se expandió por la tierra en sus inicios. Iniciemos un viaje para encontrar estas voces perdidas, estas mujeres anónimas que quizás desempeñaron un papel más importante en la historia de la salvación de lo que jamás imaginamos. En su silencio podría estar la respuesta a uno de los mayores misterios de las Escrituras. Una de las características más llamativas de los primeros capítulos del Génesis es lo que podría llamarse el silencio sobre las hijas. En la narrativa de la primera familia de la humanidad se nos dan los nombres de los hijos, Caín, Abel y posteriormente Set, pero las hijas permanecen en la sombra, sin nombre y prácticamente invisibles. Este silencio no es accidental ni indica la ausencia de hijas, sino que refleja las peculiaridades de una antigua tradición literaria y las prioridades teológicas de los autores bíblicos. Para comprender este fenómeno, debemos adentrarnos en la antigua cultura oriental donde se crearon los textos sagrados. En las sociedades patriarcales de la época, las genealogías solían seguir la línea de sucesión masculina, ya que era a través de los hijos varones que se transmitían el apellido, la herencia y los deberes espirituales.
Las mujeres desempeñaban un papel vital en la continuidad de la línea familiar, pero sus nombres a menudo no se registraban en las genealogías oficiales, a menos que fueran particularmente importantes para el desarrollo de la narrativa. Vemos este principio de nombramiento selectivo también en partes posteriores de la Biblia. Por ejemplo, en las genealogías de los reyes de Israel y Judá, las mujeres rara vez se mencionan, a pesar de su enorme papel en la historia de la salvación. Rahab, Ruth, Betsabé. Estas mujeres son nombradas en la genealogía de Cristo precisamente porque sus historias fueron de especial importancia para comprender el plan divino de redención. Sin embargo, el silencio sobre las hijas de Adán y Eva no significa su ausencia. Al contrario, la lógica de la continuidad de la raza humana exige su existencia. Si toda la raza humana descendió de una pareja original, entonces Adán y Eva debieron tener hijas que se convirtieron en las esposas de sus hijos y madres de las generaciones posteriores. Esto no es solo una suposición lógica, sino una consecuencia necesaria de la enseñanza bíblica sobre la unidad del origen humano. El texto bíblico sí reconoce la existencia de otros hijos de Adán y Eva, aunque lo hace casi de pasada. En Génesis 5:4 leemos: «Los días de Adán después de engendrar a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas». La frase «hijos e hijas» revela lo que debió ser una gran familia de los primeros humanos. Si Adán vivió 930 años, y sus años fértiles abarcaron la mayor parte de ese tiempo, sus hijos podrían haberse contado por docenas. Imaginen la magnitud de esa familia. En un mundo sin enfermedades, contaminación ni otros factores que limitan la esperanza de vida y la fertilidad actual, donde la bendición divina de fructificar y multiplicarse no fuera solo un permiso, sino un mandato, la familia de Adán y Eva habría crecido a un ritmo asombroso. Cada generación podría tener muchos hijos, y esos hijos, a su vez, habrían creado sus propias familias numerosas. El silencio sobre las hijas también podría reflejar una estrategia literaria de los autores bíblicos, quienes se centraron en los aspectos históricos más importantes para comprender la relación entre Dios y la humanidad. La historia de Caín y Abel es importante no como crónica familiar, sino como relato de cómo el pecado se introdujo en las relaciones humanas, cómo la envidia y el odio llevaron al primer asesinato. En este contexto, los nombres de las hijas no eran necesarios para transmitir la verdad espiritual. Sin embargo, la ausencia de nombres no implica ausencia de significado. Estas hijas sin nombre fueron las portadoras de vida, los vínculos entre generaciones, las guardianas de las tradiciones familiares y el legado espiritual. Fueron ellas quienes engendraron y criaron a sus hijos, quienes transmitieron a las siguientes generaciones el recuerdo del paraíso, de la caída, de las promesas divinas. En cierto modo, el silencio sobre las hijas las hace aún más misteriosas y significativas. Se convierten en un símbolo de todos aquellos cuyos nombres no figuran en los libros de la historia, pero cuyas vidas fueron parte integral del plan divino. Nos recuerdan que toda vida tiene valor a los ojos de Dios, aunque no se reconozca en las crónicas humanas. Además, este silencio puede ser una invitación a la reflexión, un desafío para llenar los vacíos con nuestra imaginación y fe. Quizás Dios ha dejado deliberadamente algunos detalles ocultos para que podamos participar en el desarrollo de la historia, para que podamos encontrarnos en estas figuras anónimas de la historia humana temprana. Aunque la Biblia no ofrece genealogías detalladas de las hijas de Adán y Eva, una lectura atenta del texto revela varias pistas importantes sobre la existencia de una familia numerosa y próspera de los primeros humanos. Estas pistas se encuentran dispersas por todo el texto como perlas preciosas que, al unirse, dibujan la imagen de un mundo más poblado de lo que a primera vista podría parecer. La primera y más directa evidencia se encuentra en el versículo ya mencionado de Génesis 5:4. Los días de Adán después de engendrar a Set fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Este versículo es significativo porque no limita el número de hijos de Adán a los 3 mencionados. El uso del plural, hijos e hijas, sugiere un número significativo de descendientes nacidos durante los 800 años posteriores al nacimiento de Set. Pero incluso antes del nacimiento de Set, la familia de Adán y Eva no se limitaba a Caín y Abel.
La lógica de la narración y la cronología de los acontecimientos sugieren que transcurrió un tiempo considerable entre el nacimiento de sus primeros hijos y el trágico asesinato de Abel. Caín y Abel se presentan como hombres adultos dedicados a la agricultura y la ganadería, lo cual requiere años de formación y experiencia. Durante este tiempo, Adán y Eva bien podrían haber tenido otros hijos. La segunda evidencia importante proviene de la respuesta de Caín al castigo divino. Sus palabras, "Quien me encuentre, me matará", solo tienen sentido si hubiera habido otras personas que pudieran haberlo encontrado. Si solo Adán, Eva y el propio Caín hubieran vivido en la tierra, ¿a quién tendría que temer? La respuesta divina, al establecer una marca de protección para Caín, confirma que estos temores estaban bien fundados. La tercera evidencia se refiere a la construcción de una ciudad por parte de Caín. Génesis 4:17 relata: "Y edificó una ciudad, y le puso el nombre de su hijo, Enoc". La construcción de una ciudad presupone la presencia de un número suficiente de personas para poblarla. Una ciudad sin habitantes no es una ciudad, sino simplemente un conjunto de edificios. ¿De dónde vinieron estos habitantes? La explicación más lógica es que para entonces la familia de Adán ya había alcanzado un tamaño considerable. La cuarta pista se encuentra en la genealogía de los descendientes de Caín, que se da en Génesis 4:17-22. Esta genealogía muestra que el linaje de Caín no solo sobrevivió, sino que prosperó, produciendo inventores, músicos y artesanos. Lamec, descendiente de Caín, tuvo 2 esposas, Ada y Sila. ¿De dónde provenían estas mujeres? No pudieron haber sido descendientes directos del propio Caín, ya que eso habría contradicho la cronología. La explicación más probable es que fueran descendientes de otros hijos de Adán y Eva. La quinta evidencia se refiere a la longevidad de los patriarcas bíblicos. Adán vivió 930 años, y sus descendientes también se distinguieron por su excepcional longevidad. En un mundo sin anticonceptivos modernos, donde la maternidad no solo era un proceso natural, sino también un mandato divino, una vida tan larga podría haber resultado en el nacimiento de una gran cantidad de hijos. Si asumimos que Eva dio a luz a un hijo cada 2 o 3 años durante varios siglos, entonces el número total de sus hijos podría haber alcanzado los cientos. La sexta pista se encuentra en la estructura misma de la narrativa del Génesis. El libro se centra en ciertas líneas de descendencia: Adán a Set, Set a Enoc, Enoc a Noé. Pero eso no significa que no existieran otras líneas. Las genealogías bíblicas suelen ser selectivas, destacando ciertas ramas del árbol genealógico que son especialmente importantes para el desarrollo de la historia de la salvación. La séptima evidencia proviene del contexto cultural del antiguo Cercano Oriente. En las sociedades patriarcales, las familias numerosas eran la norma y una bendición. Tener muchos hijos se consideraba una señal del favor divino. En este contexto, sería extraño que Adán y Eva, quienes recibieron la bendición directa de Dios de fructificar y multiplicarse, tuvieran solo unos pocos hijos. La octava indicación se encuentra en los paralelismos con la familia de Noé después del diluvio. Tras salir del arca, 8 personas poblarían toda la tierra. Esto solo fue posible si la población crecía rápidamente mediante familias numerosas y matrimonios entre parientes cercanos. Una situación similar debió existir en los inicios de la historia humana. En conjunto, estos testimonios pintan un panorama de un mundo en el que la familia de Adán y Eva creció y se expandió rápidamente. Para cuando Caín fue expulsado, la tierra ya estaba poblada por sus numerosos hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas. Entre ellos encontró una esposa que se convirtió en la madre de sus hijos y lo ayudó a construir la primera ciudad de la historia de la humanidad. En nuestra búsqueda de respuestas al enigma de la esposa de Caín, debemos recurrir a fuentes antiguas que intentaron llenar los vacíos de la narrativa bíblica. Una de las fuentes más importantes es el Libro de los Jubileos, un antiguo texto judío escrito en el siglo II u a.C. Aunque no forma parte del canon de las Escrituras, este libro proporciona valiosa evidencia de cómo los antiguos sabios judíos entendieron los primeros capítulos del Génesis e intentaron resolver sus aparentes contradicciones. El Libro de los Jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis,
Es una narración y ampliación de las narraciones bíblicas desde la creación del mundo hasta el éxodo de Egipto. Una de las peculiaridades de este texto es que da nombre a muchos personajes anónimos de la Biblia, incluyendo a las hijas de Adán y Eva. Según el libro de los Jubileos, la primera pareja tuvo varias hijas, dos de las cuales se llamaron Awan y Asura. Aban, según esta fuente, se convirtió en la esposa de Caín. Su nombre, posiblemente derivado de una raíz hebrea que significa pecado o iniquidad, podría reflejar la pesada carga que soportó como esposa del primer asesino de la historia. Sin embargo, otra interpretación del nombre es que podría provenir de una raíz que significa fuerza o poder, lo que indica la fortaleza interior de una mujer capaz de crear una nueva vida y forjar un futuro incluso en el exilio. La historia de Aban, tal como se relata en el libro de los Jubileos, es dramática y profundamente humana. Presenció el asesinato de Abel, vio el dolor de sus padres y presenció el exilio de su hermano. Cuando Caín partió a la tierra de Nod, Aban lo siguió, compartiendo su destino como exiliada. Esta decisión requirió gran valentía y lealtad, pues significaba abandonar la seguridad del hogar familiar por un futuro incierto con un hombre manchado con la sangre de su hermano. En la tierra de Nod, Abán se convirtió no solo en la esposa de Caín, sino también en su compañera para construir una nueva vida. Le dio un hijo, Enoc, cuyo nombre significa iniciación o comienzo. El nombre es simbólico. Con el nacimiento de Enoc, Abán le dio a Caín la oportunidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de expiar su pecado, creando y alimentando una nueva vida. La ciudad que Caín construyó y bautizó con el nombre de su hijo se convirtió en testimonio de que incluso del pecado y el exilio, algo nuevo y significativo puede surgir. Asura, la segunda hija nombrada de Adán y Eva, se convirtió en la esposa de Set según el libro de los Jubileos. Su nombre, asociado con el azul del cielo o lapislázuli, simboliza la pureza y la santidad. Este simbolismo es especialmente significativo porque Set fue designado por Dios para reemplazar a Abel, asesinado, y continuar la línea de rectitud de la humanidad. La unión de Set y Asura representó la restauración del orden divino tras el caos causado por el asesinato de Abel. Es interesante notar que algunas versiones de la historia sugieren que Asura estuvo originalmente comprometida con Abel. Tras su trágica muerte, enviudó antes de casarse, cargando con el dolor de la pérdida y la esperanza en el futuro. Su unión con Set no fue solo un matrimonio, sino un acto de sanación y restauración. A través de esta pareja se restauró la línea justa de la humanidad y de ellos surgieron generaciones que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entre los descendientes de Set y Asura se encontraban figuras tan notables como Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir, y Noé, quien se convirtió en el salvador de la humanidad durante el diluvio. Asura se convirtió así no solo en esposa y madre, sino en la antepasada de todos aquellos que mantuvieron la fe en Dios en un mundo cada vez más sumido en la oscuridad. Es importante comprender que el libro de los Jubileos, aunque no es un texto canónico, refleja las antiguas tradiciones judías de interpretación y comprensión de las Escrituras. Los nombres Awan y Asura quizá no sean históricamente exactos, pero representan un intento de los antiguos sabios por comprender el papel de la mujer en la historia temprana de la humanidad y explicar cómo la raza humana pudo continuar a partir de una pareja original. Estos nombres también nos recuerdan que detrás de cada historia bíblica se esconden vidas humanas reales, con sus alegrías y tristezas, esperanzas y temores. Awan y Asura, ya sean figuras históricas o representaciones simbólicas, representan la valentía y la devoción de las mujeres que, en los momentos más difíciles de la historia, continuaron gestando y nutriendo la vida, manteniendo la esperanza y transmitiendo la fe a las generaciones futuras. Sus historias también demuestran que el plan divino de salvación, desde el principio, incluyó a las mujeres no como receptoras pasivas de bendiciones, sino como participantes activas en la construcción del futuro de la humanidad. A través de sus hijos, estas olvidadas hijas del Edén influyeron en el curso de toda la historia humana, convirtiéndose en eslabones de la cadena que finalmente condujo a la encarnación del Salvador del mundo.
El estudio de las hijas olvidadas de Adán y Eva revela una visión más amplia del papel de las mujeres en la historia temprana de la humanidad, un papel que a menudo se subestima debido a las peculiaridades de las tradiciones narrativas antiguas. Estas mujeres no fueron simplemente participantes pasivas en el desarrollo de la historia humana, sino creadoras activas del futuro, portadoras de vida y guardianas de las tradiciones espirituales. En un mundo donde cada persona era preciosa y única, donde toda la historia futura de la humanidad dependía de las decisiones y acciones de unas pocas familias, el papel de las mujeres como madres adquirió una trascendencia cósmica. Cada embarazo no era solo un acontecimiento personal, sino un acto que podía cambiar el curso de la historia. Cada hijo nacido de estas mujeres representaba una nueva oportunidad para la humanidad, una nueva oportunidad de cumplir el plan divino. Las hijas de Adán y Eva fueron las primeras mujeres en afrontar la realidad del pecado y sus consecuencias. Crecieron en un mundo que ya no era un paraíso, donde sus padres cargaban con el recuerdo de la perfección del Edén y la amargura del exilio. Estas mujeres tuvieron que aprender a vivir en un mundo de trabajo y sufrimiento, donde el parto era doloroso y la tierra solo daba frutos tras un trabajo arduo. Pero fue precisamente en estas circunstancias que surgió su poder especial. Las mujeres se convirtieron en las guardianas de la memoria del paraíso, transmitiendo a sus hijos historias de cómo era la vida antes de la caída. Fueron ellas quienes consolaron en momentos de desesperación, quienes mantuvieron la esperanza en un futuro mejor, quienes alimentaron en los niños la creencia de que Dios no había abandonado por completo a la humanidad. Su papel en la transmisión de las tradiciones espirituales fue especialmente significativo. En un mundo sin escritura, donde las revelaciones divinas se transmitían oralmente de generación en generación, las mujeres desempeñaron un papel clave en la preservación y transmisión de este conocimiento sagrado. Fueron ellas quienes les hablaron a los niños sobre Dios, sus promesas y la esperanza de la redención. Las mujeres también fueron las primeras en aprender a afrontar el duelo y la pérdida. Eva fue la primera madre en perder un hijo, la primera mujer en lamentar la muerte de un varón. Sus hijas aprendieron de ella a soportar el dolor, a encontrar la fuerza para seguir viviendo tras la tragedia, a mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. En el contexto cultural de aquella época, las mujeres también desempeñaron un papel importante en el establecimiento de normas y tradiciones sociales. Fueron ellas quienes crearon los primeros rituales familiares, establecieron las reglas para la crianza de los hijos y sentaron las bases de la civilización futura. Su influencia se extendió mucho más allá de sus propias familias, moldeando el carácter de generaciones enteras. Su papel en el mantenimiento de la unidad familiar durante tiempos difíciles fue especialmente importante. Tras el asesinato de Abel y la expulsión de Caín, la familia de Adán y Eva atravesaba la primera crisis grave de la historia de la humanidad. Las mujeres tuvieron que encontrar maneras de sanar las heridas, restaurar la confianza y crear un entorno en el que la familia pudiera seguir funcionando y creciendo. Su papel como pacificadoras y sanadoras fue especialmente importante en una sociedad donde los conflictos entre hermanos ya habían desembocado en tragedias. Las mujeres aprendieron a ser mediadoras en disputas, consoladoras en el dolor y fuente de sabiduría en decisiones difíciles. Desarrollaron habilidades de apoyo emocional y guía espiritual, que se convirtieron en parte integral de la cultura humana. Las mujeres también fueron las primeras maestras de la humanidad. En un mundo sin escuelas ni instituciones educativas formales, fueron las madres quienes enseñaron a sus hijos habilidades básicas de supervivencia, les instruyeron sobre el mundo y les transmitieron conocimientos sobre cómo cultivar la tierra, cuidar a los animales y construir refugios. Eran bibliotecas vivientes del conocimiento acumulado por la humanidad en sus inicios. Su creatividad también jugó un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones tempranas. Las mujeres fueron probablemente las primeras en decorar hogares, crear hermosos artículos para el hogar y desarrollar el arte culinario. Aportaron belleza y comodidad a un mundo a menudo hostil e impredecible. Su papel en la formación del concepto de familia como unidad básica de la sociedad humana fue especialmente significativo. Las mujeres fueron quienes crearon el ambiente del hogar, quienes hicieron de la familia no solo un grupo de personas que vivían juntas, sino un organismo único.
conectado por el amor, la ayuda mutua y los objetivos comunes. Su comprensión de la importancia de los lazos familiares se convirtió en la base de todas las formas futuras de organización humana. Espiritualmente, las mujeres solían mostrar una sensibilidad especial a la presencia divina. Su intuición y profundidad emocional les permitían percibir las verdades espirituales de maneras que complementaban los enfoques más racionales de los hombres. Esta sensibilidad espiritual las convertía en intermediarias naturales entre el mundo divino y el humano. Las hijas olvidadas de Adán y Eva representan así no solo una solución al enigma del origen de la esposa de Caín, sino un símbolo de todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia han desempeñado un papel vital en la preservación y transmisión de los valores humanos, pero cuyos nombres permanecen desconocidos. Su presencia silenciosa en la narrativa bíblica nos recuerda que detrás de cada gran historia hay héroes anónimos cuyos sacrificios y contribuciones hacen posible todo lo demás. Al concluir nuestra exploración del misterio de la esposa de Caín y las hijas olvidadas de Adán y Eva, debemos preguntarnos sobre el significado más profundo de esta historia para nuestra comprensión del plan divino y la naturaleza humana. Estas mujeres anónimas nos han dejado un legado que va mucho más allá de la simple solución de un enigma bíblico. Se han convertido en símbolos de fe, esperanza y perseverancia frente a la incertidumbre y el sufrimiento. La primera lección que podemos aprender de la historia de las hijas olvidadas se refiere al valor de cada vida humana a los ojos de Dios. Aunque sus nombres no están registrados en las Escrituras, sus vidas fueron fundamentales para la continuidad de la raza humana y el cumplimiento del plan divino. Nos recuerda que la importancia de una persona no se determina por su fama o reconocimiento en el mundo, sino por su papel en la historia divina más amplia. La segunda lección trata sobre la importancia de la familia como fundamento de la sociedad humana. Las hijas olvidadas fueron quienes transformaron la necesidad biológica de la procreación en una misión espiritual: crear familias basadas en el amor, la lealtad y el apoyo mutuo. Demostraron que la familia no es solo una estructura social, sino un espacio sagrado donde se transmiten valores espirituales y se forja el carácter de las futuras generaciones. La tercera lección se refiere al papel de la mujer en la historia de la salvación. Si bien la cultura patriarcal del mundo antiguo solía limitar el papel público de la mujer, la historia de las hijas olvidadas muestra que Dios planeó desde el principio usar a la mujer como protagonista de su plan de redención. Desde Eva, a quien se le prometió que su descendencia mataría a la serpiente, hasta María, quien dio a luz al Salvador del mundo, la mujer ha desempeñado un papel central en la historia divina. La cuarta lección trata sobre cómo Dios puede usar incluso circunstancias trágicas para cumplir sus propósitos. La esposa de Caín se convirtió en madre en medio del asesinato y el exilio, pero gracias a ella, la humanidad perduró. Esto demuestra que la gracia divina puede obrar incluso en las circunstancias más oscuras, transformando una maldición en bendición y el exilio en un nuevo comienzo. La quinta lección trata sobre la importancia de transmitir un legado espiritual a las generaciones futuras. Las hijas olvidadas fueron las guardianas del recuerdo del paraíso, de la caída y de las promesas divinas. Comprendieron que su función no era solo engendrar hijos, sino criarlos en el conocimiento de Dios y sus caminos. Esta lección sigue vigente hoy en día, recordando a los padres su responsabilidad en la formación espiritual de sus hijos. La sexta lección trata sobre el poder de la esperanza ante la incertidumbre. Estas mujeres vivían en un mundo que había cambiado radicalmente desde su expulsión del paraíso, un mundo donde el futuro era incierto y lleno de peligros. Pero siguieron teniendo hijos, formando familias y creyendo en un futuro mejor. Su ejemplo demuestra que la esperanza no depende de las circunstancias, sino que se basa en la fe en la fidelidad divina. La lección 7 trata sobre la unidad de la raza humana. La historia de las hijas olvidadas confirma la enseñanza bíblica de que todos los seres humanos descienden de una pareja original. Esta unidad de origen nos convierte literalmente en hermanos y hermanas, lo cual debería influir en nuestra forma de tratarnos. Las diferencias raciales, étnicas y nacionales, por muy significativas que parezcan, son superficiales comparadas con nuestro origen y destino común. La octava lección trata del misterio de la divina providencia.
El hecho de que los nombres de estas importantes mujeres no se conserven en las Escrituras nos recuerda que los caminos de Dios a menudo superan nuestra comprensión. Quizás su anonimato fue intencional, para que pudieran representar a todos los héroes anónimos de la fe, a todos aquellos que sirvieron a Dios en la oscuridad, pero cuya contribución fue invaluable para el cumplimiento del plan divino. En definitiva, la historia de las hijas olvidadas de Adán y Eva nos recuerda que cada vida importa, que cada persona desempeña un papel en la historia más amplia que Dios está escribiendo. Su presencia silenciosa en las Escrituras no disminuye su importancia, sino que subraya que el verdadero valor de una persona no se mide por la gloria terrenal, sino por la fidelidad a un llamado divino. Su legado perdura en cada madre que cría a sus hijos para que conozcan a Dios, en cada mujer que mantiene la esperanza en tiempos difíciles, en cada persona que comprende que su vida forma parte de una historia mayor de amor, redención y restauración. En este sentido, las hijas olvidadas del Edén no están olvidadas en absoluto. Siguen vivas en nosotras, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro deseo de ser parte del plan de Dios para la humanidad.